Bueno, hoy con esta jornada hay actividad importante que comentar y compartir, 8:35 minutos. Justo tenemos información importante de hablando de corazonadas. El doctor Ulises Ramírez Sánchez es cardiólogo y atiende en, ¿dónde más? Donde están los mejores especialistas, Clínica Córdoba, 312-31-493-00. Zaragoza, 377 en la zona centro de Colima, Francis. Hoy un tema muy importante. Muy importante el tema de hoy con el doctor Ulises Ramírez, corazón y anticonceptivos. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Francis. Como siempre, un placer Qué y un gusto. agrado estar en la mejor FM de Colima y sobre todo poder aportar algunos de los temas más importantes en lo que tiene relación con el corazón y a todos los niveles, eh, agregando algunas especialidades que tienen que estar de la mano con la cardiología para poder mejorar o prevenir algún tipo de enfermedad que pueda acontecer relacionada con la otra especialidad. Bueno, prácticamente en el trayecto del programa en estos años, poco hablamos de las situaciones especiales con las mujeres. Hemos hablado de hipertensión y embarazo, diabetes y embarazo. No hemos hablado todavía de cardiopatía en mujeres embarazadas o con enfermedades asociadas al corazón en pacientes embarazadas. Pero en este caso estamos hablando de un problema serio, de cierta forma serio hablo porque habitualmente las jóvenes prácticamente muy temprano, vamos a llamarlo así, empiezan su vida sexual activa y pues ellas de cierta forma por el tipo de cultura que tenemos todavía actualmente muy eh, retrógrada, muy difícilmente pueden hablar con su mamá, mucho menos con el papá, para decirle cuál es el método más adecuado para que se puedan, de cierta forma, ellas cuidar para no tener un embarazo no deseado. Y recurren la mayoría de las veces a las amistades, que son las amigas o a lo mejor alguna De la tía que misma edad. tiene que la misma edad, y ellas les recomiendan cierto tipo de métodos. Este, Principalmente cuando no quieren ser objeto de alguna situación especial que pueda de alguna forma eh, aportar que tengan un embarazo no deseado porque su pareja no utilizó el preservativo. Habitualmente las pastillas anticonceptivas se venden por lo regular sin receta y eso es una situación que se tendría que de una u otra forma regular porque no es tan inocuo tomar una pastilla para tener no tener una concepción, este, porque la paciente puede tener factores que le pueden de cierta forma desarrollar algo que se llama tromboembolia pulmonar, que es lo más frecuente que sucede con estos tipos de métodos. Habitualmente hay tres tipos de métodos: el método tradicional, que es prácticamente el método natural, que pues es muy difícil llevarlo a cabo sistemáticamente cuando no se tiene, para empezar, una cultura de este tipo de método, y sobre todo porque la precocidad con que se inician las relaciones también hacen que sean precoces mentalmente al momento de hacer o tener este tipo de relaciones. La segunda es aquellos que son prácticamente mecánicos, que son el diafragma, que son al preservativo o el anillo mentado, que muy difícilmente acuden las jóvenes por la cuestión del precio. ¿Sí? Y el último, que son las pastillas, que pueden ir a la farmacia, como ir a la tienda de abarrotes, comprar la pastilla y empezársela a tomar. Habitualmente el método más eficaz es el método combinado, que son estrógenos y progesterona. Ahí empieza el problema. Desde que se inicia el ciclo ovárico, hay niñas que tienen un ciclo ovárico regular y hay niñas que no lo tienen. En aquellas niñas que no lo tienen, por ejemplo, las niñas que tienen ovarios poliquísticos, tiene que darse una dosis especial de cierto medicamento hormonal para que el ciclo sea adecuadamente regular o más o menos regular. Okay. Si empezamos y partimos de esta base, decimos que la mayoría de las niñas que tienen ovarios poliquísticos son niñas obesas o con sobrepeso. Esto de cierta forma ya va limitando el efecto
que va a tener con el medicamento que esté tomando. Los medicamentos hormonales clásicos son estrógenos y progesterona. ¿Cuál es el malo aquí? Los estrógenos en pacientes, fíjense bien lo que les voy a decir, los estrógenos en pacientes que tienen factores de riesgo. Y esos factores de riesgo pueden ser que sea sobrepeso, puede ser diabético, porque hay jóvenes con diabetes mellitus insulino dependiente, pacientes hipertensos, pacientes fumadores, que es muy común ya también verlos desde muy temprana edad, hombres y mujeres fumar, y esto condiciona que la alteración que tienen dentro de los vasos sanguíneos por este tipo de enfermedades concomitantes se incrementen en un 6 veces más que en un paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad, y esto condiciona también por el mecanismo de acción de los estrógenos de que se incremente los factores que hacen que coagule más rápidamente la sangre. Entonces esto lleva a que de cierta forma, pues de una u otra especialidad, tanto cardiología como ginecología, estén de la mano en aquellos pacientes que tienen estos factores de riesgo. Ahora bien, sabemos que cada vez es muy difícil que las mujeres tiendan a tener más de 1 o 2 hijos, pero también cada vez se está viendo que la mujer retrasa mucho la maternidad por aspectos de desarrollo personal y profesional como tal. Pero también esto conlleva a factores que predisponen a que tomar este tipo de medicamentos en forma crónica, pero también agregado al tabaquismo, que es un factor de riesgo importante, incremente el desarrollo de que la paciente pueda tener una tromboembolia pulmonar. Habitualmente dicen, se murió porque le dio un infarto masivo, y habitualmente lo que sucedió es que le dio una tromboembolia pulmonar. Si hablamos en los extremos de la vida, ya sea en las niñas que van iniciando o en las jóvenes de 35 en adelante, prácticamente el tomar hormonales tiene que ir de la mano con el ginecólogo y con el cardiólogo para ver si tiene o no tiene que darse un tipo preferencial de tratamiento para evitar el embarazo. Es prácticamente un hecho que pacientes mayores de 35 años con tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, cualquiera de esas que tenga agregada en su vida como enfermedad, tiene que acudir con el cardiólogo para que le dé una imagen previa de lo que sería lo más prudente para ella tener como alternativa en estos casos. Ahora bien, tenemos identificado pues prácticamente que hay muchas gentes que dicen, es que yo estoy tomando hormonas naturales, me recetan hormonas naturales. Esas hormonas naturales, la base fundamental son estrógenos, independientemente de que sean naturales entre comillas. Esto también condiciona que de cierta forma tengan un riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular que en el 85% de los casos es altamente mortífera, o sea, le va a causar un problema serio que les puede llevar a la muerte, porque la tromboembolia pulmonar es que se forme un coágulo, se vaya por el torrente sanguíneo y se impacte en uno de los vasos sanguíneos del pulmón, y esto hace que se infarte el pulmón y colapsa pues su funcionamiento natural, que es darle el oxígeno necesario a la sangre para que todo el cuerpo pueda tener esta función adecuada en su vida diaria dependiendo del oxígeno. Si bien es claro que nosotros no tenemos la cultura como padres de orientar a nuestros hijos a tener una vida saludable en el aspecto sexual, es muy prudente también que al no hacerlo, pues llevarlas tempranamente, aunque no vaya a generar esto algo que nos pueda decir, estamos provocando que inicien muy temprano sus relaciones con el ginecólogo, y que pueda de alguna u otra forma platicar con la paciente, siempre y cuando tenga la anuencia del padre, para que sepa el padre y la madre, para que sepa a qué se está exponiendo en un futuro en estos casos. Actualmente hay muchísimos métodos anticonceptivos que no son prácticamente tan agresivos, pero hay otros, por ejemplo, los implantes, que son
los de más larga duración, pero son los de más alta posibilidad de desarrollar la enfermedad por el contenido de estrógeno que tiene, y son aquí hormonas combinadas, estrógenos y progesterona. Habitualmente, lo más indicado en este tipo de pacientes es que consuman progesterona aquellas que tengan, como ya lo repetí, que tengan obesidad, que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que estén fumando, para que no vayan a desarrollar las enfermedades cardiovasculares. Una cosa muy importante y que algo que no se ve y que se ve muy aisladamente y que dicen, bueno, lo llevo con el neurólogo, con el internista, es aquellas pacientes que tienen migraña con aura. Esas pacientes, fíjense bien, esas pacientes tienen un alto índice de hacer embolias tomando anticonceptivos combinados con preferencialmente estrógenos. Entonces, en este tipo de pacientes también hay que ser muy acuiciosos, porque hay muchas, es que yo tengo migraña desde que me acuerdo y me va a dar la migraña y ya la siento, que es el aura. Entonces, este paciente tiene una posibilidad 6 veces mayor de ser una tromboembolia pulmonar que una paciente que no tiene migraña con aura. Tenemos que ser también en ese aspecto sumamente acuiciosos. Otra cosa que tiene que estar fundamentado en esto es que, independientemente de que el paciente tenga otra enfermedad, pues la otra enfermedad hay que atenderla también. Así es. De una u otra forma no podemos dejar a la deriva, porque muchas veces nos enfocamos, es que mi hija es insulino dependiente y pues bueno, nada más me voy a tratar a lo que es la insulina, la dieta, el ejercicio, que la mayoría de veces no se cumplen porque entre la adolescencia y la juventud, pues las diferentes actividades que tenemos, lo menos que nos invita es a ser estrictos en este tipo de tareas, que es educarlos cómo ser sanos estando enfermos, ¿no? Que es una paradoja, pero tendremos que entenderlo de esa forma. Y creo que pues al final de cuentas lo que más nos interesa en esta vida, y sobre todo en la actualidad, es que nuestros jóvenes tengan una vida plena, que sean felices, que se desarrollen como personas en todos los aspectos, pero también cuidar mucho la salud antes de que aparezca una enfermedad de esta magnitud, que muchas veces no se habla, como dijimos, por la cuestión cultural que tenemos nosotros, ¿no? Es muy difícil que una niña de 12 años acuda con su mamá y le diga, oye mamá, o sea, si se llega a presentar esto, No. porque en la escuela me están diciendo. Sí, ya están dando información. Entonces, pues la más indicada, pues siempre va a ser la mamá, ¿no? Pero en estos casos, pues es muy difícil tratar ese tipo de temas tan abiertamente como quisiéramos. Ahora, hay un dato, están preguntando, ¿qué factor tiene también la pastilla del siguiente día? Que también es una cuestión de anticonceptivo. Sí, no es el mismo efecto, prácticamente disminuye o es casi nulo, porque es una pastilla que de cierta forma no va a estar presente día tras día. O sea, se toma la pastilla, habitualmente lo que provoca es un desprendimiento en caso de que tenga ahí el espermatozoide caminando hacia el óvulo, que esto no se llegue a generar por el hecho de que van a hacer una barrera químico-médica para que esto no se establezca. Sí, pero obviamente que también, pues, el hecho de que no es como tomarse una pildorita, como tomarse un refresco cada rato. Claro, también tenemos que entender que son medicamentos que si se usan frecuentemente, tarde o temprano les va a causar un efecto indeseable, un efecto secundario. O sea, no es lo mismo tomarse una pastilla del día siguiente una vez al año que estarla tomando cada mes o cada 2 meses, ¿no? Sí, no es un método anticonceptivo recomendable. Nada. Y hay que tomar en consideración, independientemente de las nuevas, los nuevos estatutos de que se puede hacer el aborto, en los que algunos no estamos de acuerdo y otros están de acuerdo antes de ciertas semanas, que lo principal individualmente en cada persona es prevenir que se vaya a desarrollar una complicación, porque el hecho de que se haga la pastilla de un día después puede provocar que esta paciente sea alérgica al medicamento y no se vaya a morir del embarazo, sino del efecto indeseable. Hay que tomar en consideración que hasta las vitaminas pueden tener efectos indeseables. Y lo que es llegar
a decidir que no quieren seguir con el embarazo y decidir que se les desarrolle un aborto, pues no, o sea, no es inocuo, o sea, al final de cuentas es una intervención y se está manipulando el cuerpo, y como todo, hay una estadística donde se dice, en tantos abortos hay tantas complicaciones que pueden inclusive llegar hasta la muerte, porque se perfora el útero, se rompe una arteria, la paciente sangra y prácticamente no se alcanza. Entonces tenemos que ver de cierta forma la cultura, para que la cultura médica en este caso, y sobre todo la educación sexual que les dé los padres inicialmente, porque es la base fundamental para que el hijo tenga toda la información completa. Con mayor responsabilidad, porque también Francis, perdón. Ajá. Doctor, ¿el DIU también entra en estos...? Es el método más inocuo. O sea, a los pacientes que tienen factores de riesgo, el DIU o el diafragma, que son mecánicos prácticamente, es una alternativa segura, de lo más seguro que se puede, porque hay gente que se ha embarazado con el DIU, o sea, eso me queda claro. Pero si se han embarazado cuando les hacen las vasectomías, pues no se puede embarazar con el DIU, pues, por decirlo genérico, pero es muy extremo. Creo que en estos pacientes la alternativa son los mecánicos, y en esos entra el dispositivo intrauterino. Ahí está. Los datos importantes. Y hay que ser muy responsables con el tema de la sexualidad, porque no solamente es el tema del embarazo no deseado, del uso de los anticonceptivos, sino también el otro aspecto, que es de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH y el SIDA, ¿no? Estamos viendo, era muy chistoso, y eso lo voy a decir como algo de cultura general, pero se vio que ahora en el mundial la frecuencia más alta de enfermedades fuera la de acuerdo a lo que dijo la Secretaría de Salud, es la enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues es un problema muy serio eso. O sea, al final de cuentas, el anticonceptivo hace que no embarace, pero la paciente puede caer en sífilis, enfermedades. VIH, algunas enfermedades. Muchas enfermedades. Entonces, tenemos que ser también en ese aspecto muy acuiciosos, y pues sobre todo, si tenemos la iniciación, y muchas veces pues no sabemos con quién estamos, ¿no? Entonces, eso es un problema serio. Muchísimas gracias al doctor Ulises Ramírez Sánchez, hablando de Corazonados esta mañana, con temas importantes. Va a quedar ahí la transmisión en Max Cortés Presi en 92.5 de su FM, en la mejor. Zaragoza 377 en la Clínica Córdoba. ¿Dónde más? Donde están los mejores especialistas en esta jornada informativa. 3231-493-00. Muchísimas gracias. Nada más, le quiero mandar un abrazo y una felicitación muy especial a los gemelos, al licenciado Gustavo Michel y al Enrique Henry, que acaban de cumplir años, que la hayan pasado de maravilla y que sigan adelante con esa vida de buena vibra. Dos tipazos, ¿no? El doctor y Henry. Hablando del doctor Gustavo, pues prácticamente un hombre ginecólogo, que tiene muchos hijos por haber aportado en este aspecto en su especialidad, a que nazcan y que tengan una vida plena las familias que realmente han tenido a bien tener hijos. Sí, también, y hay que decirlo, Enrique, saludos a Enrique Michel, hizo por ahí una paella, parece que estaba su consuegros, son los papás de los... Sí, se llaman consuegros, ¿verdad? No sé de la paella. Rogelio Pisano, que por cierto le mando un fuerte abrazo, un saludo también los papás del yerno, de la nuera. Sí, o sea, son consuegros, ¿no? Sí. Así hicieron, mostró una foto Roger, y estaba ahí Enrique haciendo, junto con su hijo, que por cierto su hijo se llama Enrique también, y tiene un nieto que se llama Enrique. Saludos a los tres, un abrazo fuerte y una felicitación nuevamente para nuestro querido, estimado amigo Enrique Michel, amigo de muchas batallas políticas y por supuesto sociales. La pausa, regresamos.